Récord. Ya, perfecto. Bueno, y buenos días a todos, espero que estén muy bien, que no tengan tanto frío, que está helado. Entonces vamos a ver la parte de despacho económico, vamos a ver algunas ecuaciones principales como de la materia, una suerte de como extensión de lo que está viendo el profe, y además la idea es conectarlo con el DeepEdit para que puedan hacer correctamente la tarea 2 que se viene de pronto. Entonces, cualquier duda que tengan, escriben por el chat nomás o interrumpen, ya de verdad no hay ningún problema. Entonces, la idea de los mercados eléctricos, energéticos, es que hay múltiples agentes. Entonces, tenemos esto como hay una segmentación vertical, hay elementos de la parte de generación, transmisión y distribución, donde en cada uno intervienen distintos actores, y la idea es que esta suerte de competencia del mercado entregue un despacho o generación de menor costo posible. Entonces eso es lo que se busca siempre, es tratar de entregar la energía al mínimo costo. En particular, de todos los modelos de mercado, y ahí aprovecho de hacerle publicidad al profe para el próximo semestre, pero aparte del mercado chileno, que es un sistema tipo pool, existen distintos tipos de mercado eléctrico, y estos se ven en el próximo curso del profesor, el siguiente semestre, que es de mercado eléctrico. Pero uno de los tradicionales es así el modelo chileno, donde hay un ente que coordina las funciones de los operadores de red y de mercado. Es decir, en este caso aquí es SEDEC, pero está en este caso el coordinador. Esta lámina está un poco desactualizada. Lo que va a hacer es que va a coordinar los agentes de la compañía generadora y los consumidores, ¿ya? Aquí le va a decir cuánto es el despacho, ¿no es cierto? Y acá a través de los consumidores, aquí puede haber aquí, bueno, los consumidores van a estar van a estar consumiendo, ¿no es cierto?, o entregando una demanda, pero también aquí podría haber una acción de manejo de la demanda, y alguno de estos podría eventualmente desconectarse, y podría haber una acción que el coordinador, en este caso, sea el ejecutante de esa acción. Entonces, como mencionábamos, la idea es minimizar los costos del sistema, queremos entregar la energía al mínimo costo, y para esto el SEDEC o el coordinador lo que hace es que considera todos los costos de generación, las pérdidas, costos ambientales, puede considerar múltiples tipos de costos, y a través del modelado del problema, que son las restricciones como los límites de generación de las unidades, la capacidad del sistema de transporte, que son como las dos principales, todo eso se transforma en un problema de optimización, y lo que hace finalmente es que a través de todo ese modelo y toda esa optimización entrega un despacho y le envía la señal a cada generador, le dice cuánto tiene que generar, ¿ya? Entonces ese es como el procedimiento diario. Entonces, esta es la parte lo mismo pero explicado de forma más bonita, es decir, el despacho económico es una simplificación de un problema general, que es el flujo de potencia óptimo. ¿Ya? Acá entonces nos olvidamos un poco de, bueno, la parte de Newton-Raphson, por ejemplo, de los flujos de potencia, siguen siendo válidas, pero acá tratamos de, además de juntar la parte técnica, toda esa parte del modelo del flujo de potencia, es minimizar una parte económica, que son los costos de generación. Por eso es un flujo de potencia que tiene un óptimo de generación, ¿ya? El óptimo corresponde a cuánto tiene que generar cada unidad. Ya, esa es como la solución del problema. Entonces, este problema considera los costos de cada generador, y además sus características físicas, que vienen siendo las restricciones del problema, como la potencia máxima y potencia mínima, además de conocer los parámetros de la red para modelar para modelar las líneas, y también cuánto va a ser el consumo de cada nodo o barra del sistema, ¿ya? De esta forma, el problema considera o las variables del problema van a ser la potencia de cada unidad, ¿ya? Eso es lo que queremos resolver. En esta versión simplificada deja fuera lo que es la potencia reactiva,
el voltaje y ángulo, ¿ya? Este es un problema simplificado. Sin embargo, los problemas, como se resuelven en la realidad, consideran el voltaje y el ángulo, ¿ya? Esto es como una simplificación para lo que vamos a ver. Dependiendo del tipo de costo de las centrales generadoras y las restricciones a considerar, existen distintos métodos para enfrentar cada uno de estos problemas, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Son los tipos de despacho que existen. Aparte de esto, hay un montón de otros despachos súper novedosos que consideran otros ejemplos, pero estos son como los más académicos y los que vamos a tratar de ver para que se entienda como la esencia del problema. Entonces vamos a ver el uninodal, primero sin límites de generación. Entonces, el uninodal consiste en, disculpen que me salto una lámina, ya, luego vuelvo, consiste en este esquema. Ya tenemos múltiples generadores conectados a una sola barra y tenemos una única demanda. Entonces, si queremos determinar cuánto es el despacho óptimo o cuánto es lo que debe generar cada uno de estos generadores, ¿ya? Cada uno de estos tiene un costo asociado a la potencia que va a generar, por lo tanto, vamos a tratar de optimizar ese costo y la función objetiva al menos va a ser minimizar esos costos, ¿ya? La restricción o la única restricción va a ser que se supla la demanda, es decir, que la generación de todo esto sea igual a la demanda, ¿ya? Entonces, la lámina anterior lo que trata de mostrar es que los costos de cada generador se representan por este polinomio, ¿ya? Tenemos un costo fijo, alfa, que no depende de la generación. Ese costo se puede ver acá en estos gráficos, está como mejor representado. Por ejemplo, en el caso de una central térmica, las centrales térmicas tienen una potencia mínima, ¿ya? No pueden operar bajo esta potencia mínima. ¿Y por qué? Porque las máquinas se embalan, ¿ya? Si es muy baja la potencia, lo que hace la máquina es que se echa a perder y eso daña la vida útil de la máquina. Entonces, como no queremos dañar la vida útil porque son máquinas súper caras, ¿no es cierto? Y arreglarla cuesta un montón, vamos a tratar de operarla siempre sobre el mínimo técnico, ¿ya? Eso, aparte de esto, están los coeficientes, bueno, beta y gamma, que dan esta forma de la curva que es polinómica, ¿ya? En el caso de una central hidráulica, hay también aparte de una potencia mínima, por la misma razón, existe o hay un costo aquí que uno puede generar sobre la potencia mínima, porque tiene que ver con el abastecimiento del caudal agua abajo, ¿ya? Entonces, generalmente el caudal que se debe mantener para que el río o el caudal, lo que esté abajo, tenga agua constantemente, eso puede ser mayor que la potencia mínima y por lo tanto no hay ninguna posibilidad de que yo genere bajo esa potencia, ¿ya? Porque, como les repito, el caudal tiene que ser mayor que el caudal al cual se logra la potencia mínima, ¿ya? Pero son condiciones particulares. Lo importante de acá es que hay un costo, hay una potencia mínima que muchas máquinas deben cumplir por restricciones técnicas. Entonces, en el caso del despacho uninodal sin límite, lo que tenemos entonces es que tenemos una sola barra, tenemos todos los generadores inyectan en esta barra, y no hay límites de generación, ¿ya? Eso es un primer problema simple que vamos a estudiar. Aquí, obviamente, como no hay líneas de transmisión, estas no son líneas, ¿ya? Son conexiones solamente. Como no hay línea o sistema de transporte, no hay pérdidas. Entonces, toda la potencia que se genera es la misma de la demanda, ¿ya? Eso. Entonces, ¿cómo formulamos este problema? Tenemos los mismos costos de generación que vimos anteriormente. Tenemos que minimizar esta función de costo, ¿ya? Entonces, la función objetivo va a ser la minimización de la suma de todos los costos. Y tenemos que cumplir además el balance nodal, ¿ya? Que significa que toda la potencia generada tiene que ser igual a la demanda. Como les comentaba aquí, no hay pérdida entre medio, por lo tanto, toda la potencia que se genera es la misma que se consume. ¿Cómo se resuelve este problema? Bueno, como sabemos de nuestros cursos anteriores de cálculo, hay que plantear el lagrangiano de este problema, ¿ya? Entonces, en este caso, queda determinado de esta forma,
va a ser la suma de los costos de generación, más un lambda, ¿ya? Que aparece un multiplicador de Lagrange, y esta expresión, ¿ya? La potencia consumida menos la potencia generada. Si yo derivo esta ecuación respecto a la potencia generada, obtengo esta expresión, ¿ya? Y por lo tanto acá puedo despejar el lambda. Este lambda, este multiplicador de Lagrange, es el costo marginal del sistema, ¿ya? Significa cuánto aumenta el costo total del sistema si la si la demanda aumenta en una unidad, ¿ya? En este caso, como hay un puro nodo, hay una pura barrita, existe un solo costo marginal, ¿ya? Si hubieran más barras, como lo vamos a ver más adelante, van a existir múltiples costos marginales, o sea, uno por cada barra, ¿ya? Ok, entonces de esta ecuación yo despejo el costo marginal, y otra cosa importante también, esto para completar el problema, la derivada del, eh, del lagrangiano respecto a este multiplicador, ¿no es cierto? Va a ser igual a que la suma de la demanda tiene que ser igual a la potencia consumida, o lo mismo como está planteado acá, ¿ya? Entonces, habrá un solo costo marginal, cuya expresión está dada por esto, como lo veíamos anteriormente, y si yo despejo de acá cuánto es la potencia generada, me puedo dar cuenta que la potencia de cada unidad va a depender del multiplicador de Lagrange, o este costo marginal, el lambda, menos beta i, que es una parte de los costos de los generadores partido por este 2 gamma i, que es la parte cuadrática de esa función de costo. Lo importante acá es que este costo marginal, ya este lambda, fíjense que me queda en función de la potencia de la demanda, perdón, me queda en función de la demanda, la potencia consumida, más esta parte de los costos, fíjense que es la suma de todos los costos, dividido en la suma del inverso dos veces este término cuadrático de la función de costo. Por lo tanto, depende básicamente de todas las unidades del sistema. En este caso hay un ejemplo numérico de lo mismo que estamos viendo. Tenemos acá 4 generadores, cada uno con su posición de costo. Fíjense que acá no hay un alfa, no hay un costo fijo, entonces ese alfa es 0, ¿ya? Y solo tenemos el término beta, el término gamma, ¿ya? Una función cuadrática. Y además acá hay un generador eólico, ¿ya? Esto es del DIPEDIT. Entonces, la idea es que este generador eólico no tiene un costo de generación. Por lo tanto, al no tener costo, lo que se hace es que se despacha la potencia máxima que puede generar para ese horizonte que estamos estudiando. Entonces, la idea es que de estas funciones de costo nosotros lo minimicemos, ¿ya? Minimicemos estos costos, sujeto a la restricción de abastecer la demanda. ¿Cómo se plantea esto? Bueno, acá está lo que explicaba recién, el costo del generador eólico es 0, por lo tanto se despacha su potencia máxima, y la demanda del sistema entonces va a ser la demanda total, pero menos el despacho de ese generador eólico, ¿ya? Esto es solamente una forma de formular el problema, es decir, que en el despacho o en la optimización yo voy a minimizar los costos de estos tres generadores, ¿ya? Y me olvido del generador eólico, ¿ya? Es como de alguna forma que lo resto del problema. ¿Cuáles son los resultados de esto? A través de la formulación que vimos de antes, resolviendo todo eso, todas esas ecuaciones, obtengo esto, ¿ya? Entonces, el despacho de cada unidad está dado por lo que está acá, ¿ya? Entonces acá, fíjense que no tengo un límite de generación, por lo tanto aquí me olvido de los límites reales de esta unidad. ¿Qué pasaría si esta unidad, por ejemplo, el límite de generación fuera 100 megawatts? Entonces este despacho es infactible, porque acá estoy diciendo que tiene que generar más que su potencia máxima, y lo que tengo que hacer es como agregarlo de nuevo al problema, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Esta es la parte del costo marginal. Esta parte también es súper relevante, porque como lo veíamos en las láminas anteriores, el costo marginal va a estar dado por
por la suma de las componentes de las funciones de costo de las unidades, más la potencia demandada. Acá en la potencia demandada, fíjense que no está incluido, no son los 430, son los 418, o sea, no, se resta la parte del generador eólico, es como que casi no Disculpa. perteneciera al despacho. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar Em, algo? sí, sí. Habéis dicho que entonces la potencia generada por el generador uno o la potencia que habíamos despejado era mayor a la potencia máxima que podía generar. Mira, en este problema, que estamos viendo una versión simplificada, no vamos a considerar estos límites, ¿ya? Ah, ya. Pero más adelante, en la siguiente slide, que viene un poquito más adelante, vamos a considerar los límites de las unidades, ¿ya? Y vamos a ver que algunos pueden sobrepasar, o el resultado del problema de optimización me da soluciones que sobrepasan los límites de las unidades. Entonces, ahí hay que hacer otro procedimiento, ¿ya? Ya, eso. Muchas gracias. ¿Sí? No hay de qué. Entonces, acá tengo, esta es como la resolución, ¿ya? El costo marginal del sistema me da $22,711 por megawatt hora. Esto significa, el significado de este lambda, de este multiplicador de Lagrange, es el costo marginal del sistema, ¿ya? ¿Qué significa este costo marginal? Que si la demanda aumenta en un megawatt hora, el costo total aumenta en esta cantidad, en $22,711. Entonces, el, el costo total de producción, ¿ya? Son $6,388,43. Entonces, este resultado viene de multiplicar este 162,11 por el costo marginal, por 22,711, más el 98,2 por el 22,711. ¿Se fijan? Y esto me entrega acá la siguiente gráfica. Eh, disculpen, esta parte del costo total de producción viene de reemplazar estos resultados en las funciones de costo de las unidades, ¿ya? En las funciones que veíamos acá, ¿ya? Si yo reemplazo acá ese valor y sumo todas las potencias, todos los costos, digo, obtengo este valor del 6,388. En este gráfico vemos las curvas de los costos, ¿ya? De los costos marginales. Entonces acá están representadas las derivadas en el fondo de las funciones de costo, ¿ya? Y acá vemos que en la solución, es decir, acá en el lambda 22,71, justo esto intersecta a la potencia despachada de cada unidad. Entonces el generador 1, esta curva en verde, donde se intersecta el 22,71, el costo marginal, pum, justo es 98,2, que es la potencia generada. ¿Ya? Entonces esto significa que en la curva de, de generación de cada unidad, ¿ya? Está en el fondo, estoy tomando un punto de esa curva, ¿ya? Entonces, ahora seguimos con el despacho que considera los límites de generación. En este caso tengo el mismo problema, es un despacho uninodal. Eh, Sin embargo, acá sí considero los límites, ¿ya? Que es lo que preguntaba recién el compañero. Entonces, en la misma formulación, solo que acá agrego una parte que tiene los límites de generación de las unidades. Es decir, en las restricciones, yo voy a plantear que la potencia generada, esta variable, tiene que respetar unos límites mínimos y unos límites máximos, ¿ya? Lo demás sigue lo mismo, la misma minimización de la función de costo y el balance nodal. Entonces, el problema de optimización eh, es prácticamente el mismo, ¿ya? No hay salvo que aparece una restricción de las potencias mínimas. El costo marginal está dado por una expresión similar. Sin embargo, acá cuando considero los límites de generación, que en este caso numéricos son estos límites, fíjense que acá el generador 1, por ejemplo, tiene, para este ejemplo, son 80 megawatts, la potencia máxima, ¿ya? Y en el caso anterior, o los resultados del caso anterior, me decían que la potencia generada tenía que ser 162,11 megawatts. ¿Ya? Entonces, acá tengo un problema, se sobrepasa el límite máximo de generación.
Las demás unidades, fíjense que están todas bien, cumplen al menos, están dentro de las potencias mínimas y máximas. Entonces, ¿cuál es la solución para este tipo de problema? Acá, si uno lo quiere resolver como de forma manual, lo que hace es que se deja este generador a su potencia máxima, ¿ya? Y el costo marginal entonces va a estar dado por, por los costos de las otras unidades. ¿Ya? ¿Se acuerdan que en la parte anterior, cuando veíamos la expresión del lambda, por ejemplo, acá en este caso participan los tres generadores. Acá está el beta del primer generador, el beta del segundo generador, el beta del tercer generador. Eh, quiero transmitirles que en el costo marginal intervienen los factores de los tres generadores, ¿ya? Pero cuando dejamos a un generador fuera, porque está a su potencia máxima, lo que va a suceder es que en el costo marginal no va a aparecer ese generador, como que no influye en ese costo marginal, ¿ya? ¿Y por qué no influye? Bueno, la respuesta es porque cuando decimos que el costo marginal es el costo de abastecer el aumento de la demanda, cuando aumenta en una unidad o un megawatt, como ese generador va a estar a su potencia máxima, él no va a poder participar en entregar un megawatt extra, ¿ya? No puede entregar un megawatt extra porque está a su máximo. Por lo tanto, matemáticamente también se puede ver en esta expresión porque no participa en el resultado del costo marginal, ¿ya? Otro dato interesante es que acá, anteriormente, en el problema, en la parte anterior, esto era 4,18, porque consideraba al costo, perdón, cuando dejamos este generador a su potencia máxima despachada, fíjense que está en 80, ¿ya? Y eso es como lo mismo que el generador eólico, en el fondo es restarle a la demanda ese valor de 80. Por lo tanto, este resultado, que antes era 4,18, acá, se transforma en 3,38, ¿ya? Entonces, nuevamente, ese generador que está a su potencia máxima no participa del costo marginal, o no interviene en el costo marginal. ¿Y por qué? Es porque ante un aumento de la demanda, ese generador no puede entregar un megawatt extra, ya, porque está a su potencia máxima. Entonces, en este caso también es importante notar que el costo marginal aumenta en comparación al caso anterior. Cuando agregamos esta restricción, que los generadores tienen que respetar sus límites, su potencia mínima y su potencia máxima, el costo marginal aumenta, ¿ya? Ahora es 27,163 y antes era 22,711. Entonces, cada vez que yo voy agregando restricciones al problema, como más adelante va a aparecer el tema de las líneas de transmisión, ¿no es cierto? Tienen que respetar los límites de la transmisión. Cuando yo agrego restricciones, generalmente los costos marginales van a aumentar, ¿ya? Porque cada vez se hace más caro abastecer al sistema cuando tengo más restricciones. Si no hay duda, entonces, paso a la parte de despacho multinodal. En este tipo de problemas, lo que va a aparecer es que ya no tengo un solo nodo, sino que tengo múltiples nodos, ¿ya? Entonces, fíjense que tengo un sistema, por ejemplo, como de esta forma. Tengo un nodo acá, otro nodo acá y otro acá. Puedo tener consumo en todas las barras, un consumo aquí, otro acá, otro acá. Puedo tener generadores en todas las barras o en ciertas barras, ¿ya? Entonces, acá también quiero tomarme unos minutos para explicar una parte importante que justo lo vi y me pareció bueno destacarlo, que alguien lo preguntó en la clase auxiliar pasada, que era el tema de dónde aparecía el flujo DC. Entonces, el flujo AC, o la expresión de la potencia que se transmite entre dos nodos, ¿ya? O la versión completa, por decirlo de alguna forma, que considera, ¿no es cierto?, la reactancia, la subseptancia, todos los parámetros de la línea, tiene esta forma, ¿ya? Acá hay en este caso, la potencia entre el nodo I y el nodo K, ¿cierto?
está dada por esta expresión. Fíjense que aparecen unos cosenos y unos senos de las diferencias angulares de las barras que conectan esos dos nodos. ¿Ya? Y acá esta es la relación de la susceptancia, ¿no es cierto?, y las capacitancias con relación a la reactancia y la resistencia de la línea. Entonces, bajo algunas simplificaciones, por ejemplo, la tensión en los nodos usualmente se mantiene en 1 por unidad, ¿ya? Y eso es prácticamente para todas las barras del sistema. Siempre las barras del sistema van a querer mantenerse a su voltaje nominal, ¿ya? Eso es porque los equipos, todos los equipos que se fabrican para un sistema eléctrico están diseñados para operar a una tensión dada y conocida. Si uno los quiere hacer para funcionar a múltiples tensiones, lo que tiene que hacer es comprar o tener un aislamiento, por ejemplo, un aislamiento que sea más grueso, que soporte la tensión máxima. Además, no sé, el caso de los enrollados, por ejemplo, también tienen que soportar sobrecargas también más grandes. Todo eso hace que el equipo del elemento del sistema se haga más caro. Por lo tanto, como no queremos eso, queremos que siempre la tensión de operación del sistema en las barras sea la misma para la que está diseñada, ¿ya? Entonces, por eso esta restricción es válida. Siempre o la mayoría de las veces las barras van a tener una tensión muy cercana a la nominal, y para eso hay múltiples técnicas. Los generadores pueden aportar reactivos, hay elementos también de compensación donde van a tratar de mantener la tensión en las barras, ¿ya? Entonces, esto se cumple la mayoría de las veces, salvo eventos particulares como un terremoto donde se desconectan cosas, donde queda la escoba, por decirlo de alguna forma. Esto eh, puede romperse, pero eso dura muy poco. O sea, ahí los elementos se desconectan y justamente es para evitar que sufran algún daño debido a que cambie este parámetro, ¿ya? Otro elemento importante para esta simplificación es que esta diferencia angular va a ser pequeña, ¿ya? Acá dice aproximada a 0 en radianes, ¿ya? Fíjense que aquí está en radianes y no en grados. En grados es como aproximadamente 10 grados, es como lo máximo, ¿ya? Y eso en radianes es bastante chico. Por lo tanto, estas dos restricciones, unidas también a esto, aquí fíjense que tengo como 3 condiciones que se cumplen la mayoría de las veces, al menos en los sistemas de transmisión de alta tensión, la resistencia de esa línea suele ser mucho más pequeña a la reactancia, ¿ya? Esta reactancia no... recuerden que todo esto son corrientes alternas, por lo tanto hay una reactancia, pero ese valor de reactancia suele ser mucho más grande a la resistencia de esa línea. Entonces, todas estas 3 condiciones particulares hacen que uno pueda de alguna forma simplificar esta expresión, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, el coseno de algo muy pequeño suele ser 0. Entonces esta expresión aquí se va. Lo mismo la parte del seno, de la diferencia de algo muy pequeño, suele ser esa diferencia, ¿ya? Y lo otro también es que de acá, de esta formulación de la resistencia al cuadrado más L al cuadrado, hacen que este parámetro V sub I sea prácticamente 1 partido en esa reactancia, ¿ya? Es decir, la parte resistiva acá se puede despreciar, si la elevo al cuadrado queda algo muy pequeño. Entonces, finalmente la expresión del flujo entre dos barras va a ser solamente la diferencia angular partido en esta reactancia. Entonces, pasamos al despacho multinodal. Acá esto se ve un poco más complicado que los despachos anteriores, pero tenemos la misma idea. Queremos minimizar los costos. Aquí es importante notar que hay algo nuevo. Acá tengo los costos de los generadores, lo mismo de anterior. Sin embargo, acá tengo unos C sub I, ¿ya? Estos costos son unos costos que
son de potencia no servida, ¿ya? Cuando los despachos son infactibles, por ejemplo, cuando la potencia, cuando todas las máquinas están, son llevadas a su límite máximo y aún así la demanda no se logra satisfacer, aparece una potencia no servida, que significa en la práctica que hay una demanda que no se abastece. O sea, que hay gente que, por ejemplo, que se le corta la luz, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Pero esa potencia no servida tiene un costo, ¿ya? Y la idea es que ese costo sea muy alto. O sea, la idea es que a nosotros nunca se nos corte la luz. Por lo tanto, yo nunca voy a querer que haya una potencia no servida. Es decir, que nunca que hayan consumidores que no abastezcan su demanda, ¿ya? Pero sin embargo, en el problema se coloca de igual forma para que estos problemas converjan, ¿ya? Entonces, usualmente estas potencias no servidas son cero, y si yo tengo algo distinto de cero, significa que hay gente que, o en el problema, que hay una potencia una demanda que no se abastece, ¿ya? Pero como les comento, esto es para que el problema converja y tenga una solución, ¿ya? Si no, esto no converge y el algoritmo no se detiene nunca, ¿ya? No hay un óptimo. Esto se puede expresar de esta forma, ¿ya? Es minimizar, acá tengo un alfa sub e, esto es un vector de alfas, porque aquí tengo múltiples generadores. Acá tengo otro vector de costos que está multiplicado por una potencia, o estas son las variables de las potencias, y acá está la expresión cuadrática, aquí son un vector por una matriz, ¿no es cierto? Esta es una forma de escribirlo, pero en el fondo es considerar esta misma suma con estas potencias no servidas, ¿ya? Y como tengo múltiples nodos, tengo que considerar los costos de generación o de los generadores de todos los nodos, ¿ya? Eso también es importante. Eh, También siempre agrego, en este caso, ya sí considero que los generadores tienen límite, por lo tanto, tienen que estar en su mayor a su potencia mínima y menor a su potencia máxima. Además, aparece la restricción que los límites de ángulo en las barras, esto es porque este teta sub i, ¿no es cierto?, está en radianes, por lo tanto los ángulos de estas barras tienen que estar, como son ángulos, tienen que estar en estos límites de menos 2pi y 2pi. Esta expresión del balance nodal es más novedosa que la versión que vimos delante, que solo consideraba la demanda y la generación. Acá aparece una expresión, estas son las pérdidas, ¿ya? Es una forma de modelar las pérdidas, esto que está acá, ¿ya? Y además acá aparece, perdón, estas son las pérdidas de las líneas, ¿ya? Se supone que en las líneas, ahora ya hay líneas de transmisión que conectan los nodos, por lo tanto van a haber pérdidas debido a la resistencia que existe en esa línea. Ojo que eso es distinto, anteriormente dijimos que la resistencia era mucho menor que la reactancia, pero eso no quiere decir que que las pérdidas sean cero, ¿ya? Igualmente van a haber pérdidas, que en un sistema como el chileno pueden llegar a ser 300, 500 megawatts o 400 megawatts de pérdida fácilmente. Entonces, esas pérdidas debido a esta resistencia que parece ser chica, y uno piensa que tal vez no influyen, sí influyen bastante en las pérdidas del sistema. Entonces, imagínense una central hidroeléctrica como el Toro, por ejemplo, solamente estando ahí encendida para suplir las pérdidas, debido a que pueden ser tan grandes en un sistema como el chileno de 300, 400 megawatts, etc. ¿Ya? Y esta parte de la demanda, entonces el balance nodal tiene que considerar la potencia generada, las pérdidas, la potencia servida, esto es para que converja, como les contaba, o sea, en cada nodo vamos a colocar una variable que va a decir cuánto de la potencia no se está abasteciendo, ¿ya? Y esto, como les comentaba, solo es para que el algoritmo converja, y esto igual a la demanda, ¿ya? Además, los límites de capacidad de las líneas, esto también es nuevo. Como les comentaba, entonces, en la versión linealizada de este flujo de potencia AC, en la versión de C,
la potencia entre los dos nodos va a ser igual a la diferencia angular dividido en la reactancia. Aquí está colocado solo de otra forma. Aquí si uno pasa dividiendo la reactancia al otro lado, entonces me va a quedar que la capacidad de transporte de esa línea, o la potencia máxima que tiene que fluir por dos nodos, por los nodos IJ, esa potencia máxima, es un límite para esa potencia que se transmite. ¿Ya? ¿Y cuál es la expresión de esa potencia que se transmite? Esto, o sea, θ i menos θ j dividido en ese x y j. ¿Ya? Entonces, que no se les confunda de repente que un flujo de C tiene que ver con corriente continua, por ejemplo, o la reactancia no se considera. Eso es como un tema más de nombre. En el flujo de C lo que está pasando es que la potencia entre dos nodos, en vez de ser esta expresión que considera coseno y seno, que es mucho más difícil de optimizar, se considera una versión simplificada, que solamente la potencia va a ser θi menos θj dividido en xj. ¿Ya? Entonces, esa potencia tiene que tener un límite por las líneas, porque las líneas tienen un límite de capacidad, ya va a estar dada por esta expresión. Acá se coloca desde el IJ y también desde el JI, como diciendo que la potencia puede ser en un sentido, o el flujo puede ser en un sentido o puede ser en el otro. Si hay dudas, les comento ahí, me interrumpen solamente. Ya, entonces vamos a ver un ejemplo en Dipedit. Si no hay dudas, vamos a ver los ejemplos, que es para lo que está esta clase. Entonces, yo acá tengo el Dipedit. Primero, este es un caso de un ejemplo, de un caso uninodal, lo que veíamos anteriormente. Ya, aquí también, antes de comenzar con esto, me gustaría, yo coloqué en el foro que hay que descargar un solver. Si alguien tuvo problemas con eso, me dice, me escribe, ya, porque lo van a necesitar para hacer estos despachos. Entonces, en primer lugar, yo acá armé este problema. Cada generador tiene una función de costo. Si hago doble clic, acá puedo ver sus parámetros técnicos, como la potencia mínima, la potencia máxima. Y acá en la parte económica, acá aparecen estos coeficientes de la función de costo. ¿Ya? Entonces acá vamos a dejar el primero con un alfa igual a 0, es decir, que no tiene un costo fijo. El beta 6,5 y el gamma de 0,05. El generador 2 tiene un costo de, fíjense que tiene la potencia mínima, tiene también una potencia máxima, 80 y 200. Y el beta de 7 y el gamma de 0,08. ¿Ya? Esa es la parte económica. También tiene un alfa igual a 0. El generador eólico tiene también su mínimo y su máximo, aquí. ¿Ya? Y fíjense que igual hay una opción para ponerle costo, pero estos siempre están en 0. Y este otro generador ya tiene su potencia mínima en 70 y la potencia máxima en 250. Y tenemos estos betas. ¿Ya? Tenemos un beta de 9,78 y un gamma de 0,04. Para correr el despacho, ustedes lo que tienen que hacer es acá en este icono, donde dice OPF, ¿se alcanza a ver? Ya, este es como súper simple, le aparece una ventanita así. ¿Ya? Hay una opción que considera límites uno que no considera límites de transmisión, en este caso un despacho uninodal, así que va a dar lo mismo, pero aquí uno puede cambiar si quieren que los límites consideren la potencia activa o el flujo de esa línea. Entonces acá le damos calcular, ¿ya? Y aquí obtenemos el costo marginal de esta barra, 22,65. Significa que si yo aumento en un megawatt la demanda de este sistema, el costo total va a aumentar en 22,65. Entonces, acá abajo hay una pantallita donde van mostrando algunos outputs del problema. Y acá, por ejemplo, aparece, dice, quizás no se ve muy bien, pero dice Objective Function.
perdón. En este caso, este es el costo total, ¿ya? Y es 6.376. ¿Ya? Esa es como la parte de este problema. Adicionalmente, bueno, acá ustedes pueden trabajar en la parte de los ejemplos, que siempre es como, acá están todos los ejemplos del libro, siempre en el libro dice, vaya, el ejemplo tanto que está en tal parte. Entonces acá está, por ejemplo, primero el despacho que no considera límite, el despacho que sí considera límite. Hay aquí de repente unos despachos que aparecen costos marginales negativos. Hay otros que sí consideran los límites de transmisión, ¿ya? Entonces vamos a ver, por ejemplo, el primero. Está en la parte como más didáctica, es para mostrarles solamente las cosas que trae el software. De repente, si a ustedes se les pierde como el esquemático porque hicieron como un zoom y no saben dónde se les fue el elemento, acá hay una opción que dice View y Top Left. Y este como que le hace se los deja centrado ahí donde quieren, donde tienen su pantalla. Entonces, acá vamos a correr este despacho tal cual como está. Acá fíjense que tengo múltiples nodos, ¿ya? Pero tengo solamente carga en el primer nodo, ¿ya? Acá los generadores tienen las mismas características de lo que vimos en antes. Vamos a correr entonces el OBF. ¿Ya? Entonces, fíjense que acá tengo acá costos marginales que son iguales en todas las líneas, ¿ya? Como veíamos, perdón, en todos los nodos. Como veíamos delante, como no tengo límites de transmisión, ¿ya? Voy a tener entonces un costo único para todas las barras, ¿ya? Fíjense también de que tengo algunos flujos por las líneas, ¿ya? Pero son flujos muy chiquititos, y tengo algunos flujos de reactivos también, que es producto de las capacitancias de estas líneas. Entonces, vamos a correr otro despacho, que sea un ejemplo un poquito más grande. Por ejemplo, vamos a ver este. Ya, este es un sistema un poquito más, que tiene más cosas. Lo mismo, vamos a correr el despacho solamente con tal como viene. ¿Ya? Y acá, fíjense que me entrega, acá lo primero novedoso es que hay una parte que dice energía no servida, ¿ya? Significa que acá, en este despacho, hubo, ¿no es cierto?, un límite donde hubo potencia que no pudo ser abastecida. Lo otro novedoso es que tengo costos marginales distintos en todas las barras, ¿ya? Acá tengo uno de 56,88, acá uno de 90,73. Ya tengo, esto significa que en cada una de las barras el consumo aumenta en 1 megawatt. En esta barra, por ejemplo, el costo total aumenta en 74. Pero si el consumo aumenta en esta barra, el costo total aumenta en 56,88. ¿Ya? Entonces van a haber barras donde si el consumo aumenta, el despacho o el despacho crece menos, por decirlo de alguna forma, ¿ya? O es en el fondo más barato consumir en algunas barras que en otras, ¿ya? Lo otro novedoso también es que acá aparece un costo que tiene que ver, fíjense que acá hay dos costos, hay uno que dice megawatt hora y otro que dice megabar hora. Esto es porque alguna vez se intentó o se implementó también el hecho de que la potencia reactiva también tuviera un costo, ¿ya? Y eso tiene que ver con el multiplicador de Lagrange asociado al balance de potencia reactiva. En la misma formulación, nosotros en el despacho multinodal tenemos una expresión para el lambda, ya para ese costo marginal,
que tiene que ver con las potencias activas y va a haber uno que tenga que ver con las potencias reactivas, y ese multiplicador va a ser el que dé el costo marginal en cada barra. ¿Ya? Otro elemento interesante entonces, que hay un costo marginal o los costos marginales son distintos en todas las barras. Por lo tanto, significa que en cada uno de los casos, si la demanda aumenta en una barra, el costo va a ser distinto de que se aumentara en otra distinta. ¿Hay dudas hasta el momento? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no se entienda? ¿No? Ya. Bueno, yo tenía preparado eso. Me gustaría ahora dejar un espacio para las consultas de la tarea. La idea, el profe igual dijo que habían consultas. También vemos la consulta de protecciones que hubo recién. Y cuando mandemos la tarea 2, igual la idea es que si hay duda o consulta de lo que están preguntando, también nos manden o nos consulten, ya sea por el foro o por correo. ¿Ya? De todas formas, traten como de jugar con estas cosas acá en el DPEDIT, porque hay hartas cosas interesantes. De hecho, a veces como acá en la parte de los ejemplos, uno puede pescar prácticamente cualquier circuito o cualquier esquemático y empezar a ver cuánto cambian los resultados, por ejemplo, en cada uno de los casos. A veces van a haber preguntas que son como más de análisis, como qué pasa si aumenta este consumo en una unidad, ¿no es cierto? O qué pasa si aumenta, si el límite de esta unidad, ¿no es cierto?, es menor que el anterior, y en base a lo que vimos recién, deberán ser capaces de interpretar qué está pasando. ¿Ya? Porque si de repente los límites cambian de las unidades, los despachos pueden cambiar. ¿Ya? O qué pasa si la capacidad de una cierta línea, ¿no es cierto?, es distinta. Si se ve disminuida la capacidad, eso también genera costos marginales que pueden ser diferentes. ¿Ya? Eso, si no hay más consulta, entonces dejo el espacio. Aquí igual estoy como en la hora. Sí, sí, Iván, ¿tú quieres como dar el Sí. espacio a las preguntas? O... Sí, sí. Ya primero, la tarea 2 la vamos a subir, bueno, la próxima semana la vamos a subir, Sí, porque claro, esta semana tenemos que enviársela al profe y él la valida y de ahí ya la podemos subir. Pero nada, igual queremos darle el espacio para que pregunten sobre la tarea 1. Nos han llegado ya algunas dudas, las tratamos de contestar, pero aprovechen ahora el espacio. Voy a abrir a todo esto la tarea 1 para... Así que denle nomás, había voz por el chat, como ustedes quieran. sí. El otro día hubieron hartas dudas, de hecho el miércoles nos quedamos hasta súper tarde viendo algunas cosas. No sé si pudieron resolver esas consultas. Tal vez si presento la tarea puede ser... Tengo una duda como de redacción, ¿Ya? como analizar como qué tantas fórmulas hay que ocupar o si con una fórmula basta, es que igual es como que tengo que justificar, pero no sé cómo justificar así como Ya, sí, es como bien abierta. Esto en la parte de la tres. barra, ¿no? Del flujo de potencia. Sí, Ya, donde dice observar y analizar las pérdidas o ese tipo de cosas, ¿no? sí, en verdad, sí, la del DC ya lo tengo, pero lo de antes como que siento que puedo Ya, es decirlo como como bien abierto. Ya. Ya, lo primero es que tal vez esto está medio repetido porque observar y analizar de cierta forma es como lo mismo. Entonces, claro, o sea, la idea es que
Tú puedes tener o puedes en el fondo calcular con el programa las pérdidas totales del sistema. Para los distintos casos. Eso se puede hacer, o de hecho podéis, no sé, pues tener como todas las pérdidas nomás y vais exportando esos resultados a un Excel y los vais Sumáis. sumando. ¿Sí? Eso es lo que nosotros les recomendamos. Entonces, cuando tú corres el flujo, tenías una serie de resultados, entre ellos la potencia en cada barra, ángulos, tenéis flujos por las líneas, tenéis ese tipo de cosas, tenéis también las pérdidas por las líneas. Igual les enseñamos cómo lo podían ver. Y entonces, para poder justificar esta pregunta, lo que en verdad queremos es que puedan primero obtener esos resultados, eso como base, y luego no hay mucho más que darle, o sea, como hay diferencia, sí o no, sí, hay diferencia, en este caso es menor, en este caso es mayor, y por qué puede explicarse esa diferencia. Nada más que eso, o sea, no es algo que tengan que responder con tanta ecuación, porque tal vez un ejemplo numérico chico les puede servir para justificarlo, que también es una buena idea, pero por ejemplo, si ustedes se ponen a hacer a mano de cierta forma la resolución de toda la red, no van a lograrlo nunca. Lo que queremos con esta tarea es que haya un cierto desarrollo de la intuición, por así decirlo, de modo que ustedes puedan decir, no sé, bajó la corriente o bajó la cantidad de corriente porque subimos la tensión. Cosas por el estilo, ¿ya? O no sé, Ya, entonces como, aumentó, claro, es como más general, en verdad es que ustedes puedan analizar qué es lo que está pasando en la red y nos digan, en verdad, nos den una explicación que sea plausible de por qué hay menos pérdidas en un caso que en el otro. Eso. te entiendo. Ujú. Sí, es eso. Claro. Pero en general, y en general eso es lo que uno hace, ¿eh? O sea, no crean que lo que uno hace, un buen ingeniero en el fondo, más allá de que está tirando los cálculos de todo el tema, un buen ingeniero ve el problema, ve los resultados y entiende qué es lo que está pasando en toda la red, o sea, en todo el sistema. Eso es lo que nosotros también estamos buscando un poco, que puedan, que puedan ir justificando esas cosas. ¿Vale? Eso es. O sea, la idea es como, se puede colar, por ejemplo, una ecuación, pero no calcularla, sino como Sí, intuitivamente describirlo a partir de la ecuación, pero no desarrollarlo. claro, claro. Sí, o sea, al final, para mí eso está, a mi juicio, está un poco de más. Ujú. Lo ideal es que ahí puedan ir desarrollando otro tipo de comentarios, no sé. En general, si hay menos pérdidas porque hubo una baja de corriente. Entonces, ¿por qué hay menos corriente? ¿Qué es lo que pasó? ¿Se sigue administrando como con la misma cantidad de voltaje? ¿Pasó otra cosa? ¿Qué sé yo? Eso es a grandes rasgos. Pregunta Sí, acá Ignacio Cifuentes, con respecto al informe hay que agregar cosas como resumen, metodología o basta con intro, resultados, análisis y conclusión. La verdad es que basta con eso, a mi juicio. Tienen que considerar que lo que sí es que tiene que quedarnos claro qué es lo que hicieron, cómo obtuvieron los resultados. Entonces tal vez la metodología no es que esté de más, pero tiene que quedar todo bien justificado. Oye, ¿Alguien más disculpa, quería Iván, preguntar? sobre ¿Dale? eso, que Ujú, dice como entregue como un libro de Excel ujú, o archivo.sim, ¿por qué ujú. haría eso? O sea, ¿por qué haría un Excel? Ya, pues porque tú en general lo que vayas a estar haciendo es exportar resultados a Excel y esos resultados vaya a generar tablas, vaya a generar también gráficos, por ejemplo. Tal vez las tablas no las pongáis, pues, pero es bueno poner los resultados como un gráfico, por ejemplo. Sí, eso son ese No, tipo de cosas. ¿por qué un gráfico? O sea, nosotros hicimos eso, pues de Excel mandamos las tablas, pero Ujú. eh, O sea, en verdad da lo mismo si ustedes colocan los resultados como tabla o como gráfico o como los dos. A lo que voy es que de repente les pueden aparecer tablas con no sé cuántos resultados
Entonces, no sé, pues tal vez puede quedar medio extraño que pongáis una tabla con 1500 datos. ¿Sí? Que a ver, Ah, esas ya, cosas uno las grafica, entiendo, entiendo. ¿sí? Pero Yo tengo una duda con una pregunta específica de la parte de flujo. Cuando dice qué variables debiesen sufrir cambios significativos, como que que no cacho eventualmente cómo. podrían ser, ya. ¿Qué es lo que tú estás, tú haces dos cosas, ¿no? Un sistema operando con normalidad y el Ajá, sistema en caso de que la unidad generadora se encuentre fuera de servicio. Ya, o sea, claro. te echáis la máquina. ¿Qué pasa si tú te echáis una máquina, así a priori? ¿Qué hay menos? Hay menos generación, ¿verdad? Sí. Ya, entonces, si hay menos generación, ¿qué variables pueden verse alteradas dentro de todo el sistema? Por ejemplo, que no se cumple la demanda, ¿cierto? Y por lo tanto, como hay un desbalance de demanda, puede haber un cambio de frecuencia, puede haber, no sé, cosas relacionadas con el voltaje, pueden haber mayores pérdidas, ese tipo de cosas queremos que analicen. Puede Pero, pasar también que tú desconectís tu cuestión y no pase nada. También es una posibilidad. pero Claro. entonces esa pregunta Ujú. es como, o sea, yo veo los resultados después de que dejo sin operación el Sí. generador, pero Ujú. eso apunta a otras cosas, como cosas que yo no veo en el gráfico en sí. No, claro, claro. Claro, o sea, Ah, lo que estás evaluando es como el sistema entero. ¿Cachai? Entonces tú podías evaluar otro tipo de cosas. Por ejemplo, ¿qué cosas son importantes? ¿Cambió el voltaje en las barras? Como en alguna de las barras cambió el voltaje de manera peligrosa. Cambió, no sé, pues subió la corriente en alguna parte de manera peligrosa. Todo esto de manera peligrosa, entendiendo que ustedes tienen las cosas por unidad, ¿sí? Como, entonces ahí es fácil verlo. Pues si yo tengo una corriente que está en 2 PU, tú decís como, oh, acá claramente hay un problema. ¿Sí? Claro. entiendo. Sí, pues, Si tú tenés, no sé, pues si de repente tus pérdidas, te piteaste tu generador y tus pérdidas subieron en no sé cuántos megawatts, es una cosa que también puedes reportar. O sea, tal vez tu generador era grandote y todavía ustedes no ven el tema de la frecuencia, pero por ejemplo, y de hecho acá tampoco lo podemos ver, eh, pero lo podrían comentar también que un desbalance de, de potencia activa implica un desbalance también o un cambio en el valor de la frecuencia. ¿Ok? Lo pueden comentar si quieren, someramente, no es necesario que lo apliquen o que lo expliquen, porque todavía no lo han visto hasta donde entiendo, ¿verdad? Todavía no hay control de frecuencia. Pero, pero son ese tipo de cosas, o sea, parámetros, o no parámetros, sino como variables del sistema son voltaje, en cada una de las barras, por supuesto, pérdida, son ese tipo de cosas. Eso. sí. De Ujú. repente pueden, disculpa Iván, Sí, dale. eh, sí, les puede servir, por ejemplo, algunas cosas que trae el DVD, como lo que estoy mostrando, el tema de los flujos, que puede ser importante en el sentido de que si ustedes tienen una máquina, ¿no es cierto? Tienen su sistema, imaginemos, está centrado por esta parte, está ubicado por acá. Ustedes pueden observar los flujos, pues, para dónde se mueven, cuál es la dirección que tienen, ¿no es cierto? Pero si ustedes de repente desconectan una máquina y vuelven a ver los flujos y van en otro sentido, ¿ya? Eso puede significar, eso es un cambio significativo para el sistema de partida, eh, porque, por ejemplo, pueden haber máquinas que en una parte, ¿no es cierto?, que son cercanas, ¿no es cierto?, que en una parte, bajo una condición del sistema, cuando la máquina está conectada, está, ¿no es cierto?, inyectando potencia, o está apagada, por ejemplo, está totalmente apagada, no tiene ninguna potencia despachada, pero cuando esta máquina la sacan de servicio, la máquina está operando al máximo, por ejemplo, y la línea se colapsa, ¿no es cierto? Esas cosas, la idea es que ustedes traten de observar todo el sistema, es decir,
no es que le estamos pidiendo, no es que la respuesta sea, el voltaje, y el voltaje es la respuesta, y el que puso voltaje, el que tiene el 7. La idea es que ustedes traten de mirar todas las variables, el flujo, decir, hoy el flujo en una parte va para este lado y las líneas se ven bien, es decir, no están a su capacidad máxima, pero cuando yo saco la máquina, las líneas se colapsan, las máquinas están a su máximo. Claro. La idea es que traten como de empezar a asociar qué sucede, como lo dijo Iván, como esta intuición, de decir como, si ustedes imaginan que todos participan, todos los generadores están de alguna forma aportando al despacho y de repente una máquina se cae. ¿Qué es lo natural que debería pasar? ¿Qué es lo que ustedes esperarían? Que las otras máquinas, por ejemplo, sean capaces de ayudar al despacho para que se mantenga el balance en todo momento. Pero eso me va a cambiar, por ejemplo, el flujo por las líneas, me va a cambiar la tensión en las barras, porque ya no tengo la misma máquina que va a hacer control de tensión. Las pérdidas, también pueden haber pérdidas distintas, pueden haber pérdidas mayores, porque tengo que, ¿no es cierto?, encender una máquina que tiene una línea más larga, ¿no es cierto?, y esa línea genera mayores pérdidas, etc. Entonces, la idea es que traten de empezar a pensar un poco en el sistema de manera con los parámetros físicos y asociando todas estas ecuaciones que han visto de lo mismo de las pérdidas, las tensiones, todas esas cosas, empezar a verlas como una manera más intuitiva de ver qué está pasando cuando suceden algunos fenómenos. Por ejemplo, el otro día alguien preguntaba que aumentando un parámetro, ¿no es cierto?, le variaban los reactivos de una manera gigante. De repente iban en una dirección, después iban en otro, y ahí tienen que empezar a asociar la materia, por ejemplo, de la carga natural de la línea. ¿Qué pasa de repente si el flujo, ¿no es cierto?, por una línea es mayor a la carga natural o es menor a la carga natural? Entonces van a haber, por ejemplo, reactivos que van en un sentido, luego están en otro sentido, o las tensiones, si la carga en el extremo de una línea es muy chica, van a ver este efecto Ferranti que debe como ya sonarle un poco, entonces la tensión va a ser mucho más grande, pero si de repente esa línea aumenta su consumo mucho, la tensión puede bajar, ¿no es cierto? Entonces tienen que empezar a asociar como todos esos fenómenos que han visto de repente a partir de los resultados que van viendo con las simulaciones. Entonces, para eso también es que la tarea tiene hartas cosas de pruebe con este parámetro, luego bájelo, súbalo, etcétera, para que ustedes vayan asociando qué sucede cuando van cambiando algunos parámetros y qué es lo que ustedes esperarían. Entonces, también esa es otra forma de verlo. De repente tienen un screenshot del sistema, corren la simulación, tienen, ok, esto es lo que sucede. Ahora bajan un parámetro o lo varían. Primero, antes de simular, ¿qué esperarían ustedes que cambiaran? Es como la pregunta. Como antes de empezar a simular, ustedes, de su intuición, de lo que han aprendido, ¿qué es lo que ustedes esperarían que cambiara? Luego van y corren la simulación y van ahí comparando lo que ustedes pensaban con lo que están viendo. Claro. Pero eso es de hecho eso iba a comentar, que es una buena forma de abordarlo, porque la pregunta dice qué variables debiesen sufrir cambios significativos. O sea, tampoco les estamos pidiendo que ustedes analicen todos y cada uno de los parámetros, no sé, pues que revisen todos los generadores y digan como, este se salió de las condiciones, este también, no. Sino que ustedes tienen una cierta hipótesis, dicen como, bueno, yo me piteo este generador, los voltajes puede que disminuyan, puede que haya más pérdidas. Listo. Y tú, no sé, corrís después la cuestión sin tu generador y decís, bueno, efectivamente, tal como lo comentábamos, o lo que prueba mi hipótesis de que hay más pérdidas, es que efectivamente hay más pérdidas, porque corrimos el programa y, bueno, tiene 50 megawatts extra de pérdida. Y eso se puede explicar porque, no sé, X línea aumentó la corriente, eso hizo que aumentara las pérdidas, cosas como de ese estilo. O bajó la tensión, casi como uno puede tener una tabla comparativa de todas las tensiones en todas las barras, que es lo que normalmente les va a dar, porque van a tener, como siempre el programa les está entregando esa información. Y ustedes comparan, pues, y dicen como, bueno, hay una tendencia, más o menos se puede ver una tendencia a la baja entre las tensiones de las barras.
Entonces son comentarios de esa naturaleza, no son, son como más en el sentido de que ustedes tienen que entender, una vez que entienden lo que puede pasar, como que por ejemplo colapsen ciertas líneas o colapsen ciertos transformadores, una vez entendido eso, pueden buscar de mejor manera qué es lo que puede estar pasando. Pueden probar de mejor manera. No sé si Sí. se entiende un poco cuál es la forma de abordarlo. Sí. Por ejemplo, acá hay una herramienta que a ustedes les permite ver como de manera visual cuáles son las tensiones en las barras. Se me perdió la... Aquí está. Entonces acá ustedes pueden decir, mira, hay barras donde la tensión está más baja que lo nominal. Lo nominal son los colores blancos. Entonces todas estas barras tienen como una tensión nominal. Son barras generalmente largas. Bueno, esta no, pero esta sí. Son barras como importantes del sistema, o sea, Polpaico, Alto Jahuel, Quillota, donde hay probablemente un control de tensión súper fuerte. Pero hay otras máquinas o sea, hay otras barras que no. Hay barras acá que están bajo la tensión nominal, que están acá, por acá, por ejemplo, que están súper lejos de repente del consumo, ¿ya? O tienen consumo súper grande. Acá, de hecho, tengo 3 consumos importantes. Entonces, aquí la tensión baja bastante. Y al revés, hay barras donde la tensión es como muy alta, por ejemplo, acá en Antuco, que es un generador. Entonces, ahí ustedes, también lo que les comentaba el otro día, generalmente los generadores, o las barras de los generadores tienen una tensión un poquito mayor a la tensión nominal. ¿Y eso por qué? Porque la idea es que del generador a la carga, al centro de consumo, hay líneas de transmisión, ¿no es cierto? Y van a haber pérdidas, por lo tanto, la tensión en la carga, se busca que la tensión en la carga sea la nominal, ¿ya? Y aquí los generadores tienen una tensión un poquito más grande, aquí como 1.08, 1.06, ¿ya? Entonces, de repente ustedes varían un generador, como que lo sacan de servicio, y a lo mejor la barra que están conectadas, o las barras cercanas a ese generador, pasan de tener un color azul a tener un color un poquito más morado, por ejemplo, o de un color rojo a un color un poquito más blanco. Entonces, ahí les da una idea de que ese generador, por ejemplo, era importante para el sistema porque controlaba la tensión, por ejemplo. O tal vez sin ese generador, la tensión es un poquito más cercana a la nominal. Son como análisis que pueden ir haciendo como de esta herramienta. Pero de todas formas, lo que dijo Iván es súper importante, de que tienen que desarrollar la intuición y preguntarse primero qué pasa si desconecto esto, qué es lo que esperaría, y luego cuando corren la simulación, además con toda esta herramienta, es decir, ok, se ve que baja la tensión o se ve que aumentan las pérdidas, y eso es esperable porque, o sea, aumenta la corriente, o hay otro generador que está más solicitado, pero hay más pérdidas por esa línea, ¿no es cierto? Etcétera. ¿Ya? Entonces, eso es lo que Sí. les quería comentar de esta herramienta. ¿Hay más preguntas respecto a la tarea? Bueno, ¿Sí? todavía tenemos tiempo. ¿Hay más preguntas? Yo tengo una. Dale. Cuando uno hace Newton-Raphson, uno suele utilizar el jacobiano desacoplado. Mi pregunta es si el DPD ocupa como esa matriz como con todos los cosenos y los senos, o no. Sí. Oye, buena pregunta. Mira, acá el DPI, ¿cierto? Tiene 2 despachos, o sea, 2 flujos, uno que es DC y otro que es AC. El DC, lo que les comentaba el auxiliar, es que hace una simplificación, ¿no es cierto?, con los ángulos, asume que los valores nominales la magnitud de las tensiones en las barras son 1 por unidad, etcétera, ¿ya? Y entonces saca la parte de los senos y cosenos, se transforma en un problema lineal. Pero el AC lo que hace es que hay varias formas para correr un flujo AC, y en este caso hace como tú dices, un jacobiano que tiene los cosenos, tiene la parte de los senos y cosenos, entonces haciendo como una suerte de iteración, pero que contiene las funciones sinusoidales. De hecho,
el método está escrito acá. A ver, déjenme revisar. Claro, aquí está. Usa una matriz de jacobiano constante. Aquí ya veis que satisfaga los límites de Q y le entrega el resultado. De todas formas, esto le modifica algo como en el ejemplo. O sea, me refiero a que al menos debieran ver como diferencia entre los dos métodos, como el A6 y el DC. Y eso aquí, al menos para la tarea, yo creo que traten como de repente de explicar igual esas cosas, pues decir como, mira, en el flujo AC se están considerando elementos resistivos, por ejemplo, en las líneas, entonces ahí se consideran más pérdidas, etcétera, ¿ya? Y cambian los ángulos o los módulos de las tensiones, pero en el flujo DC no, ahí se mantienen. Entonces hay una aproximación que igual es importante en el caso del flujo DC. Sí, yo en verdad no sé muy bien cómo funciona el programa, como por detrás. Hasta donde entiendo, como el cálculo que hace el programa detrás son puras aproximaciones numéricas. Entonces, yo no creo que tampoco haga simplificaciones desde el punto de vista de desacoplar matrices o este tipo de cosas, sino que, no sé, pues si hay un seno, lo resuelve de otra manera, ¿no? Como una aproximación, no sé, Claro, su desarrollo de Taylor por ahí. son Pero ocupa como ese aproximaciones, tipo de herramientas, sí. claro. Ujú. Sí, Eh, en al- verdad. alguien, sí, alguien igual preguntó, dice, si las tablas son grandes, que le entrega el Excel no las sabe graficar. Pero, ya tú le respondiste, bien. Sí, yo le respondí. Bueno, si tienen tablas muy, muy grandes para la tarea, lo que les recomiendo es que tengan un Excel que esté bien ordenadito, de modo que ustedes puedan ir citando esas tablas en el mismo informe. Por eso es que les pedimos que nos manden como el archivo adjunto de respaldo. Igual que los archivos que van corriendo del DipEdit. Entonces, un archivo, por ejemplo, donde corran la cuestión normal, otro archivo donde estén los resultados con el generador abajo, un archivo también de DipEdit para el tema de los diferentes temas que uno ve del generador. Eso básicamente, o sea, son como 6 archivos de DipEdit, si no me equivoco, como por ahí. Em, Sí. y las tablas, bueno, acá como lo que les comento en el chat es que pueden pegar ciertas partes de las tablas que les ayuden un poco a interpretar también su resultado, que sea más fácil y que no haya que remitirse al tiro. De cierta forma tienen que considerar que el Excel es un anexo. Entonces, igual es bueno que lo tengan ordenado para que lo puedan citar. O sea, eso es una buena forma de verlo. Eso. Sí. No sé si tienen más preguntas. Sí, igual solo mencionar chiquitito que de repente se tienen dudas de uso del software, del DipEdit o de Excel también, que a lo mejor puede ser un poquito más complicado para algunos. Igual pregunten, pues, no está de más de repente alguien que nosotros de repente usamos harto Excel, les podemos ayudar con esas cosas, que no son tan graves. Y lo mismo, o sea, traten si tienen ojalá usen como un Excel y tengan en cada pestaña como, no sé, pregunta A, datos de pregunta A, datos de pregunta B, etcétera. Si uno ve el Excel y sabe que hicieron la experiencia, pues no tiene que estar de nuevo simulando cada una de las cosas y todas las cuestiones. Y lo mismo, así a ustedes les sirve, porque la idea es que ustedes traten de comparar los casos. Entonces, si de repente tienen datos con un sistema, luego tienen datos con otro sistema, y quieren ver las diferencias, pueden hacer un gráfico que contenga los dos ejes. O sea, tenga una parte que tenga el sistema antes y otra con el sistema después, y es más fácil también de ver los resultados. Así que esas cosas de gráfico ayudan bastante en general. De repente las tablas son buenas porque tienen como los detalles numéricos, etcétera, pero en general los gráficos ayudan harto a visualizar rápido los resultados y de mejor forma que los números. Así que si pueden graficar algo, grafiquen. Y Especialmente también para ver tomarlo. tendencias y esas cosas así, está bueno, es una buena Claro, medida.
Pero, chiquillo, eso nunca va a justificar como mayor o menor puntaje, ¿verdad? Todo va a estar enfocado en lo que se observó y se analizó y relacionado con imágenes, tablas o gráficos que se estén poniendo en el informe, ¿verdad? Claro. Sí, sí, o sea, igual vamos a ver como qué tan claro puede ser el informe. No hay como una pauta en como de cómo vamos a evaluar el informe estrictamente y de lo que tiene que tener o no, sino que en verdad a nosotros lo que nos interesa es que se puedan presentar bien los resultados de la tarea, más allá como de las formas y todas esas cosas. Si a nosotros nos queda claro lo que ustedes están exponiendo, bien, eso es. Entonces no es Claro. como una cuestión muy, muy estricta ni nada así. O sea, igual cosas que apoyen a lo que están diciendo. O sea, si dicen hay más pérdida, eh, tiene que haber como algún dato que respalde que haya más pérdidas. O sea, Claro. no puede venir como de la nada. Claro, o sea, Entonces, tienen que pensar que a fin de cuentas nosotros tenemos que revisarlo y si nosotros no pillamos más pérdida o no pillamos lo que ustedes nos dicen, no podemos decir que está correcto o no. Entonces, por eso es bueno decir hay más pérdidas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si te fijas en la línea no sé cuánto acá, o si sumamos todas las pérdidas, hay más en este caso y aumentó precisamente, por ejemplo, en la línea no sé cuánto. Y es porque aumentó la corriente acá, ¿cachai? Son esas cosas que tú podés ir como indagando y ver como los por qué pasan esas cosas y los justificáis, queda súper, súper bien. sí. Ujú. Bueno, entiendo. Tengo una última duda sobre Bueno. la última parte de la línea, Ujú. eh, que es como lo mismo que preguntó la compañera al principio sobre la pregunta en sí, el tema de analizar y lo que ocurre, eso. Es que ahí dice, observe cómo cambian los ángulos y los niveles de tensión en las barras que une la línea. Ese observe es poner, cambió o no cambió el ángulo, los niveles de tensión y Sí, también decir por qué cambió ese ángulo. Meter sí, un... sí, idealmente, o sea, decir, cambió este ángulo, cambió este otro ángulo, y esto se explica por X motivo. Eso, Claro. nada más. Igual ahí, sí, pues, o sea, tampoco ser como tan literal. O sea, si dicen como observe, no Ah, se no, refiere sí, a que claro. ustedes miren. Entonces, onda, la idea es que pueden colocar los datos, onda, eh, ángulo, tensión, antes con la reactancia en tanto por unidad, luego lo mismo, una tablita puede ser como, luego Ujú. con 1.30 y luego con 70%. Y ahí tenéis los tres datos. Ujú, Y después decir, bueno, cambio por esto, así todo el análisis también explicativo. ujú, ¿Cachai? sí, Vale. sí. Claro, igual es como, si se fijan, no es que sea tan peludo, es como harta pega, pero son tres y tienen harto tiempo. Entonces Sí, deberían poder hacerlo. ¿Más preguntas? cualquier tiempo. Hola, Sí, 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 dale. quería preguntar por un parámetro específico que da como el DPDIT, que es el TX, que todavía no entiendo muy bien lo que es. Tengo como una intuición, pero no sé cómo exactamente qué es. ¿cuál? ¿Dónde está? Que está ¿Qué en pasa? las barras, cuando da como la potencia inyectada y la potencia demandada, también da como un TX de la potencia, que no sé qué. Sé que tiene que ver como con los flujos, eso intuyo, pero no sé qué es exactamente. Está cuando uno pone el mouse en el... En la sobre la barra. barra. Sí, eso. La barra. TX. Ah, la potencia. Esa es la potencia demandada o demandado. Transmisión. ¿Cuánto es? 59,11. Dame un segundito. TX es como transmisión. En general se asocia a la transmisión. Sí. Indica que debe ser como lo. Lo que llega exportado, de cierta forma. Porque Claro, si te fijáis la demanda, mira, la demanda, por ejemplo, en esa barra son, a ver, vuelvo a ponerla. ¿se ve ahí o no? Son, sí, sí, ahí sí se ve. Mira, la demanda son 201 y tenéis dos generadores. Uno te entrega 120 y el otro 30 y 40, pongámosle. O sea, son
160 y de 160 a 201, claro, calza que el TX sea como 44, es como, según yo, es como lo que se exporta a esa barra, como el neto. Eso a mí me Claro, da la impresión. Como el neto de lo que entra y sale, digamos, de esa barra. ¿Cachai? Por ejemplo, si tú tuvieras ahí una barra que no tiene ningún generador conectado y tiene una demanda de 10 megas, significa que el TXP debería ser de 10 megas. Eso entiendo que es. Ya. La última cosa, en los transformadores o en las líneas de transmisión, Ujú. hay parámetros que son, por ejemplo, P, P2 a 1 o P1 a 2. Esa es como, me complica como saber cuál es el 1 y cuál es el 2. No, entiendo que tiene que ver como con el sentido del flujo, Claro. pero Ujú. me cuesta saber como cuál claro. es el 1 y cuál es el 2. No sé si es para arriba o para abajo, para abajo para arriba. Esas cosas. Mm, Sí, pues, a ¿aló? ver, calma. Mira, por Sí, ejemplo, en este caso, tenéis que acá por ejemplo, el Q12 dice 44,37 y Q21 menos 40,04. Entonces acá el Q12 está dado, de hecho, si uno lo mira aquí ¿no es cierto? Se me perdió. ¿Dónde estaba? Estaba por acá. Aquí. Entonces acá, fíjate que tengo como esto antes del transformador y después del transformador. Entonces, antes del transformador, acá tengo 44,37 MVAR o MVAR, y después del transformador tengo 40,04 MVAR, ¿cachai? Que son justo los que están anotados ahí, Q21 y Q12. Entonces, son distintos. Y ahí esa diferencia, ¿por qué podría ser? ¿Qué podría estar ahí consumiendo algo de reactivo? Y lo mismo con las potencias activas. Hay una potencia activa en un sentido que es de 114, o sea, antes del transformador, que es de 114,48, y una potencia activa después del transformador, que es de 114,44. Y también son distintas, pero la diferencia es un poquito menor de potencia activa que de reactiva. O sea, bastante menor. Entonces, ¿qué podría estar ahí consumiendo o estar produciendo pérdidas de potencia activa y reactiva? Lo dejo ahí como una pregunta, ¿no? Lo interesante que hay un valor que está antes del transformador y un valor que está después del transformador. Entonces, en ese caso se espera que sean capaces de interpretar que todos estos elementos no son pasivos, o sea, no son eh, no Ideales, de cierta forma. ideales, exacto, no son ideales, sino que están produciendo algunas pérdidas, ya, o si la línea está muy, por ejemplo, en el caso de los reactivos, esta cuestión puede estar generando reactivos. Si una línea que está con muy poca carga, puede estar generando reactivos, entonces probablemente hay una tensión mayor al final, y ahí también lo van a ver por los reactivos, ya que va a haber un aumento al final de la línea. Y acá en este caso no, porque acá como hay consumo, perdón, hay un transformador, lo más probable es que este transformador aquí esté produciendo algunas pérdidas, ¿no es cierto? Y por eso que tiene una diferencia aquí antes del transformador y después del transformador. ¿Ya? Y si se fijan, todos los elementos están así, pues, o sea, aquí hay un valor antes de la línea y después de la línea. Entonces ahí tienen que ser capaces de decir, hay unas pérdidas, ¿no es cierto?, de la línea, de tanto megawatt o tanto MVAR. Uh-huh. Sí, No sé eso si es. Ujú. ¿No hay me más responde. dudas? A todo esto, Aarón, fuiste el que tenía el generador EPSA, ¿verdad? Sí, eso. Ya le mandé la pregunta al profe y me dijo que lo iba a ver. Así que apenas me responda, se la mandé hace varios días y le voy a estar insistiendo. Apenas me responda, te respondo a ti. ¿Vale? Para que estés tranquilo. Ya, vale. Gracias. Ok. Perfecto.
Más preguntas. ¿Más dudas? Sí. Sí. Estamos ahí como en la hora. Ujú. Con Eh, respecto a lo del ejercicio que había dicho al principio, o no, al final no. Ujú. ¿Sí? Sí, porque que había tenido una duda con respecto a un ejercicio que aparecía en el libro, que era con respecto a al posible ejemplo numérico para el ejercicio 4. No sé si lo podemos ver ahora o no Sí, corresponde. Sí. sí, o tal vez podéis, no sé, si Ignacio, si tú queréis después le mandáis un link a Diego como Sí, yo, También yo creo que, por mail y ahí lo ven ustedes o qué sé yo. Ujú. mira, veamos primero si hay últimas dudas de esto para cerrar este tema. por Y si supuesto. no hay, ahí nos quedamos después un ratito o te mando el link. Para, Yo tengo una duda que ¿sí? quizás puede que sea la última. ¿Ok? No he indagado mucho respecto a flujo DC, pero Bien. es que lo corrimos y nos dio que el voltaje era el mismo en todas las barras del sistema. No sé si Claro. eso hay que buscarlo o si lo pueden explicar ustedes someramente, como para guiarme. Sí, sí. Sí, sí, mira, esto se relaciona con lo que vimos en la auxiliar. Lo vimos como, que tú dices, cuando yo hago un DC load flow, tengo la misma tensión. Bueno, aquí ya estaban de antes resultados, así que hay que cargarlos como de cero. Vamos a correrlo de nuevo. Discard change. Entonces, claro, sí, entonces si yo corro acá un DC load flow, está acá. Tengo aquí 220 en una barra que es de 15, tengo 220 en todas partes, ¿cierto? 220 acá en Wacolda, que es 13.8. Esa es la pregunta, ¿no? Claro, Que tienes la misma tensión. Ya, pero fíjate que eso sí, antes como, fíjate que tiene ángulos distintos, ¿cierto? En las barras. Acá es de claro. 20, 98 entonces lo único que cambia son los ángulos y las barras están todas en 1 por unidad, ¿ya? Aquí abajito dice 100, eso significa que es 1 por unidad. Entonces, bueno, ahí Claro, está mi el duda módulo. era porque de hecho, como que, por ejemplo, ahí en esa barra, por ejemplo, la que tienes ahí, cuando paso por Uh-huh. el transformador sigue siendo el mismo voltaje, ¿no? Entonces, Exacto. yo no sé si era un artilugio como matemático para que el mismo toque en MPU, para que se cumpla esto de que son iguales y solamente se cambia el ángulo. Ya mira, esto, lo que aparece acá es en el fondo un tema de visualización, ¿ya? En el flujo de C, disculpen que le explique acá esto. En el flujo de C se asume, de alguna forma, que las tensiones tienen el mismo módulo en cada una de las barras, como aparece acá. ¿Ya? Hay una simplificación acá, que este módulo, estos BI y BK, que son los voltajes de los nodos I y nodos K, son todos cercanos a 1 por unidad. ¿Ya? Y eso porque en la realidad, de hecho tú lo puedes correr ahí en las simulaciones, siempre va a ver que el voltaje está entre 0,9, de hecho es poco probable que esté entre 0,9, es como muy malo, generalmente está entre 0,95 y 1,05 por unidad. ¿Ya? Y eso es porque los sistemas reales hay elementos estáticos, hay elementos fax también que controlan la tensión en los nodos, están ahí haciendo inyección de reactivos todo el rato. Las mismas máquinas, los generadores sincrónicos tienen controladores que a través de la inyección de corriente de la excitatriz también están midiendo a cada rato la tensión y están inyectando o consumiendo reactivos. Entonces están haciendo un control activo de la tensión en ese punto. Y por eso es que normalmente este voltaje en la realidad está muy cercano a 1 por unidad. ¿Ya? Por eso es que en este flujo de C, todos los nodos tienen la tensión en 1 por unidad. ¿Ya? Lo único que cambia son los ángulos. ¿Ya? Los ángulos estos siempre van a cambiar, independiente si el flujo es AC o DC, pero para que haya una potencia transmitida o un flujo entre dos nodos, tiene que haber una diferencia angular. ¿Ya? Tiene que ser distinta de cero.
Sin embargo, esta diferencia es bien pequeña. Aquí dice casi a cero, ¿ya? En radianes, pero en el fondo que es muy pequeñita. Claro, entiendo eso, pero igual dice que el voltaje físico es 220 kilovolts y no está en PU, por eso me confundo. Sí, mira Por si eso, podemos. eso sí, está acá. Eso es solamente un tema de visualización. Es decir, acá usted, en vez de decir el voltaje acá es 220 o acá en Guacolda es 220, lo que tienen que decir es que el voltaje en todos los nodos, en el flujo de C al menos, es el mismo, es 1 por unidad, porque el flujo de C considera que todas las barras tienen el mismo nodo y no tomar en cuenta estos valores, ¿ya? De hecho, acá tú puedes ver que Guacolda, este voltaje que está en por unidad acá, es de 1594, en por unidad sería 15,94, pero es solamente un cálculo que hace el programa a partir del voltaje nominal de esta barra, ¿ya? Esto aquí lo que está diciendo, esto está tomando el 220 dividido en 13,8 y multiplicado por 100, ¿ya? Ese es el 1594. Pero cada vez que tú hagas un flujo de C, el flujo de C no toma en cuenta las magnitudes de los voltajes. Entonces te va a aparecer en todos los nodos 220. ¿Ya? Entonces, si tú en el reporte no debiera llamarte la atención al momento de hacer esta simulación, porque el flujo de C está considerando que todas las barras tienen el mismo voltaje en magnitud, pero en ángulos sí son distintos. ¿Ya? Entonces, como repito, el voltaje va a ser el mismo en todos los nodos. Acá es 220, pero no significa que el voltaje real de esta barra sea 220. ¿Ya? El flujo de C acá asume que es su voltaje nominal. ¿Ya? Y ese voltaje nominal es el voltaje nominal de esta barra, que es 15,8. ¿Ya? Entonces, el flujo de C dice, yo no considero el voltaje nominal, solo lo dejo con... asumo que todas las barras tienen 1 por unidad y calculo las diferencias angulares. ¿Ya? Y acá el programa quizás le falta esa actualización, ¿no es cierto?, de colocar acá en vez de 220, colocar el voltaje nominal de 15,8. Eso puede ser un error del programa, del IPEDIT. Pero uno debería darse cuenta de que todos estos nodos en el voltaje, en el flujo de C, perdón, tienen el mismo voltaje que el nominal de la barra. ¿Ya? De hecho, claro, estas barras son de 110 y acá dice 220, pero eso es porque en el fondo, de hecho acá abajo dice que es 200 por unidad, o sea, es 2 veces, ¿ya?, el voltaje nominal, pero no es que sea un error del cálculo, por ejemplo, del algoritmo que esté entregando 220, es simplemente porque el programa o el algoritmo que corre el DPDIP no toma en cuenta los voltajes, la magnitud de los voltajes, porque es un flujo de C, y luego cuando hace un print de este esquemático en la pantallita, le coloca todos 220 nomás. ¿Ya? Por eso digo que a lo mejor el DPDIP podría cambiar esa parte y colocarle, para menor confusión, en vez del 220 a todos, colocarle el voltaje nominal. Entonces, en ese caso, cada uno tendría que tener, por ejemplo, acá debería decir 13,8, ¿no es cierto? Acá 110 en las barras amarillas, en las barras verdes 220, etc. ¿Ya? No sé si En rigor es 1 PU, así que. es un OPU, claro, el voltaje nominal de esa barra. No sé si se respondió la pregunta o en este Sí, mismo... está súper bien. Vale. ¿Tenéis más dudas? Parece que no, ¿eh? No sé si No parece que no. Sí, creo que ya no. en el chat. El chat. No, tampoco hay más dudas en el Tampoco. chat. Sí. Ya, pues. Ya, chiquillos, creo que con eso quedamos. Obviamente vamos a seguir estando atentos al mail y a tratar de seguir respondiendo sus dudas por ahí. Como les comenté, la próxima semana probablemente les subamos la tarea 2 y va a ser la misma condición, o sea, van a tener hasta el fin de semestre para entregarla. Sí. Eso sería. ¿Una Perfecto. otra pregunta? Sí. No, si no, yo creo que terminamos, ¿no? Ok.
Dale. Ya, chiquillos, muchas gracias por venir y... Disculpa, al final sí. con mi duda. ¿La vemos ahora? ¿Te parece? ¿Te parece Por mí si... está bien. Sí, es como para preguntar si las vemos ahora o me contactan después o qué onda. Ya. Oye, en todo Ya, caso voy a terminar la clase, pues, y ahí empiezo de nuevo, porque esta Por cuestión supuesto. sería como esta Ujú. hora de clase. Ya, chiquillos, cuídense, que estén Vale. bien y gracias por venir. Chao, Dale, chao, chao. chao.